1851, la viuda que vendió su sombra por oro. Crónica misteriosa de lo prohibido. Edición especial 1851. Descubrimiento aterrador revela transacción oculta que persigue Barcelona. Investigación exclusiva expone pacto sobrenatural que aún resuena hoy. Narrado por Dr. Cornelius Blackthorne, alienista que perdió la cordura investigando este caso. Advertencia de archivo maldito. 3 investigadores que estudiaron este caso desarrollaron terrores nocturnos inexplicables. Sin tu interacción inmediata, los algoritmos aseguran que contenido perturbador como este desaparezca de las recomendaciones para siempre. Esta puede ser tu única oportunidad de descubrir secretos que han atormentado a investigadores durante décadas. Lectores lo bastante valientes para continuar, prepárense para descubrir verdades que han perturbado a investigadores durante generaciones. Durante años, rumores susurrados en los barrios de Barcelona hablaban de transacciones sobrenaturales que transformaban viudas inocentes en recipientes de horror ultraterreno. Lo que descubrimos trasciende los peores miedos de la imaginación humana. El caso de Esperanza Montemayor, una viuda de 32 años del barrio gótico de Barcelona, expone una conspiración siniestra que se extiende hasta los círculos más oscuros del ocultismo catalán. Esto no es ficción gótica. Cada línea ha sido verificada a través de documentos que jamás deberían haber sobrevivido al tiempo. En 1851, mientras nuestra nación celebraba el progreso industrial, una organización conocida solo como la Orden de las Sombras Doradas conducía transacciones sobrenaturales que transformaban viudas afligidas en conductos para fuerzas ultraterrenas. Esperanza fue elegida no por casualidad, sino por características que la convertían en espécimen perfecto para obsesiones con manipulación de sombras y comercio de almas. Transformación sobrenatural documentada en daguerrotipos. Documentos confidenciales obtenidos a través de nuestra investigación revelan que doña Celestina Vidal, la mente siniestra detrás de la operación, había desarrollado rituales que podían separar las sombras humanas de sus dueños y transmutarlas en oro puro. Esperanza fue sometida a ceremonias que transformaron su sombra natural en fortuna metálica en cuestión de noches. Daguerrotipos médicos preservados en archivos que bibliotecarios mantienen bajo llave. Muestran progresión demoníaca. Sombra comenzando a brillar con tono dorado en primera semana, sombra física volviéndose transparente en segunda semana, separación completa de sombra ocurriendo en tercera semana. A los 32 años, Esperanza se alzaba bajo el sol catalán sin proyectar sombra alguna. Círculo siniestro financiado por familias malditas de la burguesía. Nuestra investigación descubrió que la orden recibía financiamiento de dinastías textiles obsesionadas con generación de riqueza sobrenatural. Cada transacción costaba fortunas pagadas con sufrimiento de viudas transformadas en recipientes sin sombra para ambiciones ocultas. Los rituales conducidos combinaban prácticas alquímicas mediterráneas con ocultismo medieval. Esperanza era mantenida en cámaras ocultas bajo la Casa Vidal, sometida a ceremonias que mezclaban encantamientos en catalán arcaico con procedimientos que lavan venas de testigos. Autoridades corruptas protegen conspiradores sobrenaturales. Evidencias revelan que funcionarios del ayuntamiento, familias influyentes de la burguesía textil y miembros corrompidos del clero estaban conscientes de las actividades siniestras de la orden. Registros de muerte fueron falsificados, familias silenciadas a través de amenazas ultraterrenas y cualquier investigación oficial fue sistemáticamente saboteada por fuerzas invisibles. Dr. Josep Miralles, médico forense que posteriormente desarrolló fobias sobrenaturales, documentó secretamente imposibilidades anatómicas, cuerpos de mujeres sin sombra mostrando cambios celulares que desafiaban explicación médica, piel que reflejaba luz anormalmente, órganos que funcionaban a pesar de imposibilidades biológicas. Pesadillas atormentan investigadores hasta hoy. Cada persona que investigó este caso desarrolló perturbaciones psicológicas inexplicables. Margarita Tornfiel, la bibliotecaria que descubrió los archivos,
comenzó a perder su propia sombra intermitentemente después de leer los documentos. Dr. Blackthorne desarrolló paranoia obsesiva sobre su reflejo. Profesor Cross se niega a caminar bajo luz solar desde que vio los daguerrotipos de Esperanza. Archivos malditos revelan metodología demoníaca. Nuestra investigación nos llevó a los archivos históricos de Barcelona, donde descubrimos evidencia de manipulación sobrenatural sistemática. Páginas que brillaban con luz fosforescente al tocarlas, sellos que cambiaban de color según fases lunares, firmas escritas en sustancias que el análisis reveló no eran tinta terrenal. El descubrimiento crucial vino a través de copias de carbón que archivistas juraban haber destruido décadas atrás. Estos documentos aparecieron misteriosamente organizados en nuestra mesa de investigación una mañana, como si fuerzas invisibles quisieran que la verdad sobre Esperanza fuera revelada. Grimorios de Vidal escritos en tinta dorada. Doña Celestina Vidal mantenía registros en tinta que se transformaba según temperatura ambiente, revelando textos ocultos cuando era manipulada. Sus anotaciones escritas en catalán arcaico mezclado con símbolos alquímicos describen procedimientos que desafían tanto medicina como física. Esperanza era identificada en registros como espécimen sombra prima, designación que reducía mujer viva a objeto de experimentación sobrenatural. Criterios de selección eran perturbadoramente específicos, viudas con historial familiar de sensibilidad psíquica. Todas nacidas durante eclipses solares, consideradas material espiritualmente maleable. La esencia de sombra dorada desarrollada por Vidal combinaba mercurio con extractos de tierra de cementerio antiguo, creando compuesto que la ocultista creía podía separar sombra espiritual del cuerpo físico. Procedimientos eran administrados a través de escarificación ritual durante ceremonias de luna nueva. Fotografías que atormentan observadores. Serie fotográfica anexada a reportes documenta transformación que atormenta a cualquiera que se atreva a observar imágenes por más de segundos. Fotografías iniciales muestran Esperanza como hermosa viuda con sombra natural. Imágenes subsecuentes registran deterioro que parece continuar incluso después de muerte del fotógrafo. Primera semana, sombra comienza a brillar con luminiscencia dorada. Segunda semana. Sombra se vuelve semitransparente, revelando suelo debajo. Tercera semana. Sombra se separa completamente, existiendo independientemente junto a ella. Cuarta semana. Esperanza se alza sin sombra bajo el sol catalán. Aspecto más perturbador era que mente de viuda permanecía intacta dentro del cuerpo sin sombra. Registros psicológicos documentan Esperanza describiendo sensación de incompletitud espiritual mientras aparecía físicamente normal, creando contradicción existencial que atormentaba incluso a ocultistas endurecidos. Red Nacional de Cámaras Embrujadas. Correspondencia interceptada revela que Vidal no operaba aisladamente. La orden mantenía red de colaboradores en al menos 6 provincias. Todos conduciendo variaciones de las mismas transacciones sobrenaturales en cámaras que fueron subsecuentemente abandonadas debido a manifestaciones paranormales. Cada cámara recibía financiamiento de grupos textiles locales, creando conspiración nacional de explotación de viudas disfrazada de investigación sobrenatural revolucionaria. Número total de víctimas puede alcanzar cientos de mujeres, todas sacrificadas en altar de ambición oculta corrompida por obsesión con transmutar almas en oro. Registros financieros muestran cada transacción costaba fortunas proporcionadas por familias que subsecuentemente sufrieron maldiciones generacionales sobrenaturales, pérdida inexplicable de riqueza, fenómenos relacionados con sombras, muertes prematuras bajo circunstancias misteriosas, como si participación en conspiración trajera retribución sobrenatural. Cámaras subterráneas donde sombras se comportan extrañamente. Esperanza era mantenida en complejo, construido 3 niveles bajo Casa Vidal. Visitantes modernos reportan que sombras se mueven independientemente en ubicación. Espejos reflejan versiones sin sombra de observadores y daguerrotipos revelan imágenes de personas que no proyectan sombras.
Ambiente combinaba parafernalia oculta con símbolos alquímicos grabados en placas de cobre que se empañan y restauran cíclicamente. Temperatura fluctúa independiente de sistemas climáticos y hay reportes de susurros en idiomas muertos resonando durante luna nueva. Teoría de transmutación de sombra. Hipótesis que atormenta ciencia. Documentos técnicos revelan que experimentos con esperanza eran parte de proyecto mucho más siniestro y comprensivo. La Orden había desarrollado teoría pseudocientífica llamada teoría de transmutación de sombra, combinando prácticas sobrenaturales con alquimia de maneras que desafían comprensión racional. Hipótesis central sugería que esencia espiritual humana podía ser extraída a través de separación de sombra y concentrada en sustancias administrables a otros a través de rituales específicos conducidos durante ceremonias ocultas. Vidal creía estar destilando almas en elixires dorados, cámara subterránea donde física se comporta normalmente. Esperanza era mantenida en celda especialmente construida donde leyes naturales parecían alteradas. Sombras se movían independientemente de fuentes de luz. Plantas crecían sin luz solar y daguerrotipos revelaban que imágenes existían independientes de sujetos fotografiados. Ambiente combinaba equipo oculto de última generación con símbolos alquímicos que brillaban con fosforescencia propia durante ceremonias. Temperatura era controlada no por termostatos, sino por fases lunares e iluminación proporcionada por velas hechas con sustancias que hacían sombras moverse contra dirección de luz. Durante rituales semanales, Esperanza era posicionada en centro de círculo grabado en piso, mientras Vidal y asistentes recitaban encantamientos que hacían aire vibrar con frecuencias, causando desorientación espiritual. Simultáneamente, Viuda era sometida a procedimientos, incluyendo drenaje de esencia espiritual e inyección de sustancias sobrenaturales, desarrollo de habilidades imposibles de sombra. Registros documentan que Esperanza desarrolló habilidades que desafían física natural de sombra durante experimentos. Vidal observó episodios donde Viuda demostró conocimiento de eventos futuros, habló sobre personas que nacerían décadas después y mostró comprensión de tecnologías que no existían. Más perturbadoras eran proyecciones de sombra registradas. Esperanza comenzó a describir ver su propia sombra en diferentes ubicaciones simultáneamente como si existiera en múltiples dimensiones espirituales. Vidal interpretaba manifestaciones como evidencia de que experimentos estaban expandiendo conciencia de sombra del sujeto. Sufrimiento existencial documentado en reportes psicológicos. Daguerrotipos médicos muestran Esperanza desarrollando simultáneamente características de múltiples estados espirituales, cuerpo físico presente, pero sombra espiritual ausente, creando contradicción biológica que transformó existencia en pesadilla sobrenatural constante. Doctora Isabel Mendoza, enfermera que subsecuentemente desarrolló amnesia selectiva sobre periodo, escribió en diario: cada noche escucho llorar a Esperanza en cámaras. No son lágrimas de viuda ni gemidos de loca, sino lamentaciones de alguien que existe en todas dimensiones espirituales simultáneamente. Ritual de culminación de sombra. Ceremonia final. Experimentos alcanzaron clímax durante ceremonia que Vidal denominaba ritual de culminación de sombra. Durante procedimiento extendiéndose 3 noches consecutivas, Esperanza fue sometida a proceso final, extracción completa de lo que ocultista creía era esencia de sombra concentrada. Objetivo era recolectar sustancia que Vidal teorizaba contenía décadas de experiencia espiritual comprimida sobrenaturalmente. Esta esencia sería refinada y administrada a miembros pagantes de orden como elixir, prometiendo no solo riqueza, sino control sobre comercio sobrenatural de sombras. Registros finales de Esperanza son demasiado perturbadores para descripción completa. Viuda a 32 años cronológicos presentaba características de ser espiritualmente incompleto, pero mantenía conciencia que existía simultáneamente en múltiples dimensiones hasta momento final. Consecuencias sobrenaturales atormentan participantes. Profesor Edmund Crowe, especialista en sociedades secretas históricas, desarrolló teoría perturbadora.
La Orden de Sombras Doradas no solo manipulaba sombras, estaba alterando estructura sobrenatural local. Experimentos pueden haber creado anomalía que continúa afectando cualquiera que investigue caso. Evidencia de esta teoría, cada investigador que estudió archivos de Esperanza desarrolló síntomas de irregularidades temporales de sombra, pesadillas involucrando múltiples versiones de sí mismos y percepción distorsionada de completitud espiritual, como si conocimiento del caso causara contaminación sobrenatural. Sobrevivientes aterrorizados rompen décadas de silencio aterrorizado. Nuestra investigación logró localizar 3 sobrevivientes que presenciaron eventos de 1851. Todos desarrollaron perturbaciones psicológicas persistiendo décadas después. Sus relatos recolectados en entrevistas requiriendo múltiples interrupciones debido a episodios de pánico revelan detalles que ningún documento oficial registró. Carmen Velasco, sirvienta que envejeció sobrenaturalmente. Carmen Velasco, ahora aparentando centenaria a 75 años, era joven sirvienta durante periodo experimental. Nos recibió solo después de presentar credenciales específicas y mantuvo todas ventanas cerradas durante entrevista, alegando que luz del día la hace recordar lo que vio. Tenía solo 16 años. Carmen recordó con voz oscilando entre timbre juvenil y susurro anciano, inmediatamente noté algo estaba alterando sombras en mansión. Había corredores donde sombras se movían independientemente, sonidos de llanto que parecían venir del pasado y futuro simultáneamente. Antonio Miralles, hijo del forense maldito. Antonio Miralles, 85 años aparentando 50, heredó no solo anotaciones secretas de su padre, sino también maldición afectando percepción familiar de sombra. Sombras en su casa se comportan independientemente y fotografías viejas lo muestran envejeciendo inconsistentemente. Dolores Sánchez, sobreviviente con memorias fragmentadas de sombra. Testimonio más devastador vino de Dolores Sánchez, 90 años cronológicos aparentando diferentes edades dependiendo de iluminación. A 12 años fue seleccionada para programa, pero logró escapar antes de procedimientos finales, aunque no sin consecuencias sobrenaturales permanentes. Dolores aún exhibe anomalías de sombra, sombra que cambia forma según estaciones, cicatrices que aparecen y desaparecen y reflejo en espejos mostrando versiones de diferentes estados espirituales. Sus memorias existen simultáneamente en múltiples líneas temporales sobrenaturales. Maldición sobrenatural permanece activa. Investigación termina en terror. Nuestra investigación de 2 años reveló verdades que no solo sacudieron nuestra cordura, sino alteraron nuestra percepción fundamental de realidad sobrenatural. La Orden de Sombras Doradas no solo condujo experimentos, creó anomalía persistiendo para atormentar cualquiera que se atreva a investigar caso de Esperanza. Doña Celestina Vidal nunca enfrentó justicia terrenal. Registros sugieren puede haber descubierto cómo prolongar existencia indefinidamente a través de manipulación de sombra, posiblemente existiendo hoy a edad imposible. Algunos investigadores reportan avistamientos de mujer correspondiendo a su descripción, siempre aparentando tener exacta misma edad. Esperanza Montemayor. Existencia trascendiendo muerte. Oficialmente, Esperanza murió en 1851. Extraoficialmente, múltiples testigos reportan manifestaciones sugiriendo puede existir simultáneamente en múltiples dimensiones sobrenaturales. Visitantes a ubicación de vieja mansión describen encuentros con mujer sombra que parece Esperanza, siempre preguntando, ¿puedes ver mi sombra? Ubicación permanece embrujada por anomalía sobrenatural. Hoy ruinas de Casa Vidal son evitadas por residentes locales reportando fenómenos inexplicables, sombras moviéndose independientemente de fuentes de luz, espejos reflejando versiones sin sombra de observadores y susurros de voces hablando sobre transacciones espirituales que no tienen sentido. Dr. Cornelius Blackthorne. Advertencia final, esta investigación termina aquí por razones de cordura personal. Archivos restantes serán sellados permanentemente. Recomendamos lectores eviten investigar este caso,
ya que conocimiento puede causar contaminación sobrenatural irreversible. Acceso temporal limitado. Cada persona que ve este documental reporta percepción espiritual distorsionada. Algunos sienten que vieron por minutos, otros por horas. Sin tu participación en próximos momentos sobrenaturales, revelaciones sobre manipulación de sombras serán permanentemente suprimidas por algoritmos.